Hola de nuevo, vamos a continuar ahora con la parte práctica relacionada con el ejemplo del árbol genealógico de Goku que les mencionaba en el video anterior. Este ejemplo es para mostrarles cómo funciona en sí la sintaxis básica de Prolog y cómo podemos construir una base de conocimiento. El concepto de base de conocimiento surge a partir de un área muy específica de la inteligencia artificial, que son aquellos sistemas expertos basados en una base de conocimiento, donde esta base de conocimiento es construida a partir de ciertos dominios o ciertas áreas en el cual nosotros queremos hacer consultas que nos aporten un conocimiento extra de lo que ya se conoce en ese contexto. Entonces, este tipo de sistemas, pues obviamente son alimentados de esta base de conocimiento y es como un parteaguas de aquellos sistemas que normalmente funcionan para hacer ciertos cálculos o obtener ciertas tareas que faciliten ciertas actividades del ser humano. Entonces, esta sintaxis de Prolog nos sirve para representar ciertos hechos y ciertas reglas que son un lenguaje un poquito más cercano a cómo el ser humano lo comprende. Entonces, para poder ejemplificar esto, vamos a retomar el árbol genealógico de Goku que les comentaba, donde existen personas que son hombres y mujeres, y entre esas personas existen ciertas relaciones, ya sea que son padres de otros, o incluso abuelos de o tíos de. ¿Okay? Entonces, basado en este ejemplo, por aquí ya tengo mi editor. En Prolog podemos poner comentarios con el símbolo de porcentaje. Entonces tengo aquí ejemplo de árbol genealógico y vamos a construir la base de conocimiento. Les comentaba que la base de conocimiento, lo primero que hay que poner por ahí son los hechos que van a representar esa base de conocimiento, que es la parte más básica que se puede representar. Entonces, uno de los primeros hechos que vamos a agregar aquí en esta base de conocimiento es para diferenciar entre hombres y mujeres. Entonces, por ejemplo, vamos a poner primero todas las mujeres y la sintaxis nos dice que el nombre puede comenzar por letra minúscula, entre los paréntesis, pues los argumentos o el valor que va a tener ese hecho en particular. Entonces, como primero vamos a agregar a Jin, ¿okay? Y ojo aquí con los nombres, es muy sensible a mayúsculas y minúsculas. En el caso de Jin es un valor constante y la sintaxis nos dice que inicia con minúscula. ¿Okay? Vamos a agregar otro hecho mujer y vamos a agregar ahora a Milk y finalizamos con un punto. Ahora vamos a agregar a Videl y finalizamos con un punto. Y la siguiente es Pan. Y ahí ya tenemos a todas las mujeres que forman parte de este árbol genealógico. Ahora vamos por el hecho hombre y el primero va a ser Bardock. Finalizamos con punto. Ay, perdón. El siguiente va a ser Radix. Así lo escribí bien, TZ. El siguiente va a ser Goku. Siguiente Gohan. Siguiente Gote. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos este primer, bueno, más bien son dos hechos, uno llamado mujer y otro llamado hombre. Y si notan, podemos reproducir ese hecho cuantas veces queramos, pero el valor del hecho es completamente diferente. Entonces, aquí ya tenemos estos dos hechos. Esto ya es un primer avance de la base de conocimiento. Entonces vamos a ver esto como un programa que en un futuro incluso puede ser visto como un agente. Ya posteriormente lo vamos a ver, porque a este agente le vamos a poder hacer ciertas consultas basados
en esta base de conocimiento. ¿Okay? Entonces aquí vamos a explorar hasta donde llevamos estos dos hechos y vamos a cargar este primer script hecho en Prolog, y para eso vamos a utilizar el siguiente comando: swipl espacio -f y espacio y después el nombre de nuestro script, que en este caso es ejemplo.pl. pl es la extensión de Prolog. Entonces, cuando nosotros ejecutamos esa línea de comandos, nos abre el entorno ya de Prolog. ¿Okay? En este caso nos dice aquí la versión. En este caso yo tengo la 7.6.4. El apuntador o el puntero de esta terminal es un símbolo de interrogación que cierra, y esto lo ponen así porque en sí Prolog está hecho como para hacer esta serie de consultas. Entonces aquí ya tenemos esta base de conocimiento. Les vuelvo a repetir y se los voy a estar repitiendo constantemente para que no se los olvide. Con base en esta base de conocimiento, aquí yo ya podría hacer una serie de consultas muy básicas, ¿sí? Y es aquí donde surge como la idea de que es algo que aparenta tener un comportamiento inteligente. En este caso, es un pequeño programita que se está alimentando de estos datos que yo les estoy proporcionando y que conoce exclusivamente ese contexto, nada más. Entonces, con base en esa información yo le puedo consultar para obtener cierta información, pero solamente de lo que yo la estoy alimentando. ¿Okay? Entonces, supongamos que aquí yo quiero hacer una consulta para ver si existe alguna mujer o algún hombre en esa base de conocimiento. Entonces, por ejemplo, puedo decir: existe, y pongo el nombre de algún hecho, alguna mujer en esta base de conocimiento, pero dado que yo desconozco si realmente existe un valor en particular, para hacer la consulta yo voy a utilizar una variable. Y les decía que la sintaxis de las variables es a través de una letra mayúscula. Entonces voy a poner mi letra mayúscula X y finalizo con un punto. Esto ya es una consulta y significa, o lo podemos leer de la siguiente manera: existe una mujer en la base de conocimiento del árbol genealógico de Goku, y le doy enter. ¿Y qué me contesta? Me está proporcionando un valor del hecho mujer y lo está, digamos que colocando en esa variable X. Y me dice: sí, existe un valor y es G. Si yo quiero saber si hay algún otro valor de ese hecho mujer, simplemente puedo poner punto y coma y me proporciona el siguiente valor de ese hecho. Si yo quiero preguntar si hay algo más, pongo punto y coma, y si notan me está dando el siguiente valor, que es Videl. Si yo pongo otro punto y coma, si me dice sí, hay otro más, es pan, y termina, ¿sí? Porque eso es lo único que conoce este programita, porque se está alimentando o está haciendo la consulta a esta base de conocimiento. Entonces ahora podemos hacer la consulta respecto al hecho hombre. ¿Existe algún hombre en la base de conocimiento? Punto. Y me dice sí. El primero es Bardock. Y así yo le puedo dar, como en el anterior caso, punto y coma, y me va a listar todo lo que actualmente tiene en su base de conocimiento. ¿Okay? Entonces, hasta aquí tenemos estos dos hechos, mujer y hombre. Ahora, si notan, solamente tiene un argumento. Cuando los hechos solamente tienen un argumento, se dice que son monoádicos, ¿sí? Por tener un solo valor. Si tienen más, como es el caso de las relaciones, se dice que son poliádicos. Entonces, vamos a agregar ahora otro hecho que va a ser un hecho poliádico porque va a tener más de un argumento, y lo vamos a denominar como progenitor. ¿Sí? Progenitor, aquí vamos a diferenciar, más bien vamos a agregar dos valores. ¿Quién es progenitor de qué otra persona? ¿Sí? En este caso de estos, de estas caricaturas, que en sí no es algo real. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar aquí
el primer nivel del árbol genealógico, donde nos dice que Bardock es progenitor de Radix y de Goku. ¿Okay? Entonces vamos a poner aquí Bardock es progenitor de Radix, pero también es progenitor de Goku. ¿Okay? Ahí ya tenemos estas dos relaciones. Ahora, viendo de nuevo la imagen del árbol genealógico, es decir, aquí nos vamos a ir como que viendo cada relación de cada una de las personas que aparecen en la imagen. Entonces, Jin de quién es progenitora, pues también es de Radix y de Goku. Entonces aquí vamos a usar de nuevo progenitor, en este caso sería Jin de Bardock, finalizo con un punto y Jin también es progenitora de Goku. ¿Okay? Entonces aquí digamos que la idea de la base de conocimiento es que el ser humano la va construyendo. Entonces digamos que en un futuro, si es un agente que va a ser como una especie de programa, pues es alimentado en sí por los datos que una persona le proporciona para simular este comportamiento inteligente. Entonces ahora vamos con Radix. Pues Radix no es progenitor de nadie. En el caso de Goku, sí es progenitor de dos, de Gohan y de Goten. Entonces utilizamos otra vez progenitor. En este caso, Goku es progenitor de Gohan y de Goten. ¿Okay? Entonces ya tenemos aquí estos dos. Milk, pues también es progenitora de los mismos. Entonces voy a copiar estos dos y simplemente aquí cambiamos el valor, que aquí sería Milk y acá también. ¿Vale? Ahora Goten pues no es progenitor de nadie. Videl sí y Gohan sí, ¿de quién? De la misma persona. Entonces vamos a agregar esos dos. Videl es progenitora de Pan y Gohan también de Pan. ¿Okay? Entonces aquí ¿qué hicimos? Ya agregamos un tercer hecho, que en este caso se puede ver como una relación porque tiene dos argumentos y esa relación tiene que ver con el parentesco que hay entre dos elementos del árbol genealógico. ¿Okay? Entonces, ¿qué otro hecho podemos agregar? Pues podemos agregar la relación de parejas. En este caso, aquí en este árbol genealógico, se pueden observar solamente 3 parejas. ¿Okay? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a agregar pareja, o incluso pareja de. ¿Sí? Entonces, la primera es entre Bardock y Jin. La siguiente pareja es entre Goku y Milk. Y la última pareja es entre Videl y Gohan. ¿Okay? Entonces aquí ya tenemos 4 hechos diferentes. Tenemos mujer, hombre, progenitor y pareja. Y al igual que hicimos las consultas, por ejemplo, hacia mujer y hacia hombre, también podemos preguntar acerca de progenitor y acerca de pareja. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacemos, por ejemplo, una consulta a las parejas?
Entonces me voy a salir de aquí de la última consulta que había hecho a mi script. ¿Cómo salgo de este ambiente? Simplemente poniendo halt y punto. Con eso me salgo de ahí y vuelvo a cargar el script, ¿sí? Con SWIPL para que actualice los cambios que generamos a la base de conocimiento. Entonces, por ejemplo, aquí puedo preguntar pareja de, es decir, aquí puedo, si yo conozco un valor en específico, por ejemplo, puedo decir Videl tiene una pareja o de quién es pareja. Entonces, por ejemplo, Videl, y ahí estoy poniendo un valor constante, coma X, para que me dé en este caso quién es su pareja. Y me dice que Gohan, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí, porque conozco un valor en particular. Ahora, si no conozco un valor en particular, otra consulta que puedo generar es, por ejemplo, si existe alguna relación de pareja. Pareja de, y pongo XY. No conozco el valor exacto. Entonces me dice, sí, existe una relación entre Bardock y Jin. Si quiero saber otra, con punto y coma, y también entre Goku y Milk, y entre Videl y Gohan. Entonces, de esa manera hacemos consultas básicas a la base de conocimiento. Ahora, les decía que la base de conocimiento pues se construye a partir de hechos y reglas. Los hechos son como la parte más básica y que nos permiten hacer consultas. Pero ¿qué pasa si yo pues ya no quiero estar así como haciendo hechos así de relaciones bueno, si ahora quiero saber quién es abuelo de quién, pues necesito obtener un poquito de mayor información, pero eso lo puedo generar a partir de la construcción de una regla que me permite evaluar ciertas conexiones entre los hechos ya establecidos. ¿Okay? Entonces, vamos a construir una regla a partir de estos hechos. ¿Okay? ¿Cuál va a ser la primera regla que vamos a construir? Pues vamos a construir una regla que se llame padre de, como para saber quién es padre de quién. ¿Okay? O para saber quién es madre de quién, diferenciando entre género. Entonces, vamos a primero por la de padre. ¿Okay? Entonces, aquí después de este conjunto de hechos, vamos a construir nuestra primera regla. Recuerden que la regla se construye a partir de una cabeza y el cuerpo de la regla. La cabeza es la parte derecha, donde nosotros le vamos a proporcionar como las variables a consultar, y la parte derecha va a ser el conjunto de condiciones que se deben de cumplir para que esa regla sea evaluada. Entonces vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, padre de, ¿okay? Y aquí vamos a utilizar la siguiente simbología, 2 puntos y guión, que significa sí, como está preguntando si esto, si lo siguiente se lleva a cabo o si es verdadero. ¿Okay? Por ejemplo, podemos preguntar, aquí vamos a utilizar ya no valores específicos o constantes, sino vamos a utilizar ya variables. X, Y, es decir, las reglas son como una especie de consulta genérica que va a depender de los valores que yo le proporcione al momento de ejecutar ese script. Entonces, aquí quiero indicarle si X es padre de Y, ¿okay? Siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones de ciertos hechos que yo ya establecí en mi base de conocimiento. Entonces, ¿cuándo se va a llevar a cabo o cuándo va a ser evaluada como verdadera esta regla que vamos a denominar como padre de? Bueno, se va a llevar a cabo siempre y cuando exista o sea verdadero el hecho de que la variable X que yo estoy proporcionando aquí sea un hombre, y este hecho yo ya lo tengo acá establecido en mi base de conocimientos. ¿Okay? Entonces ahí es, digamos, como la primera condición. ¿Sí? Si esto se cumple, pues ahí ya pasé como el primer filtro.
Pero además, ¿qué necesitaría también evaluar para saber que X es padre de Y? Pues que X sea progenitor de Y. Y para eso yo ya cuento con ese hecho ya establecido. Dado que las dos deben de ser verdaderas, las vamos a ver como una especie de condiciones unificadas. Y para eso vamos a utilizar, en este caso, una unión, en este caso un I o un AND, ¿sí? ¿Cómo vamos a representar esa unión de condiciones? A través de una coma. Entonces aquí digamos que para que esto sea verdadero, X debe de ser un nombre y además se debe de cumplir de que el hecho progenitor, ¿sí? De que X sea progenitor de Y. Y finalizo con un punto. Entonces digamos que aquí, ¿qué acabo de hacer? Acabo de construir mi primera regla de esta base de conocimiento. ¿Ok? Entonces vamos a guardar. Vamos a volver a cargar. ¿Ok? Cargó perfectamente. Obviamente aquí, si hubiera algún problema o algún error de sintaxis, aquí les diría que algo está pasando. A veces no nos dice exactamente cuál es el error, pero sí nos da como una idea de que a lo mejor no agregamos un punto en alguno de los hechos o que agregamos algún símbolo por ahí raro. Entonces son cuestiones ahí de sintaxis. Entonces ya tenemos aquí nuestra primera regla construida. Entonces vamos a probarla, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos probarla? Por ejemplo, pues poniendo el nombre de la regla. Padre de, ¿ok? Finalizo con punto, pero voy a poner una serie de valores. Por ejemplo, quiero saber si Goku es padre a ver, de Videl, por ejemplo. Y me dice que es falso, ¿ok? Porque no encuentra en toda esa base de conocimiento y en las condiciones que generamos aquí en esta primera regla, pues no encuentra que esa relación sea verdadera, entonces nos regresa un falso. Otra consulta, por ejemplo, aquí ya conocemos que Goku es padre de Gohan. Entonces ahí, por ejemplo, nos regresa que esto es cierto, ¿ok? Entonces, de esta manera nosotros podemos ir construyendo otra serie de reglas donde utilicemos los hechos que anteriormente hemos agregado a nuestra base de conocimiento. Entonces, para no extender el video, hasta aquí nos quedamos y en plataforma les pongo la actividad relacionada con este ejercicio.